Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a centrarnos sobre todo en el mercado de pases, porque el periodo de transferencias ya tiene que empezar a tener buenas noticias en lo que respecta al mundo millonario. Si bien es verdad que recién comienza, o por lo pronto, como acaba el equipo de regresar de los Estados Unidos y mañana retomará los entrenamientos después de unos días de descanso, es verdad que quizás no parecería haber tanto apuro, pero la realidad es que River ya tiene que ir cerrando incorporaciones. Vamos a estar hablando del jugador que estaría firmando su contrato al final de esta semana, del futbolista por el cual River ya sabe la cotización, que está muy interesado en incorporarlo, sin embargo, antes de poder adquirirlo debe sí o sí liberar un cupo extranjero. También haremos referencia a los dos mediocampistas por los cuales consultó el conjunto de Núñez, uno de ellos que juega en el fútbol europeo y forma parte de la selección argentina, y el otro que es una de las grandes figuras del fútbol de nuestro país. También hablaremos del futbolista que el 30 de junio terminó su contrato con el más grande y ya se despidió de sus compañeros y partió nuevamente hacia su equipo, hacia el fútbol de Europa. Y por último sí hablaremos de un par de cuestiones que no están relacionadas con el mercado. ¿Cuándo se jugará el duelo entre River y San Martín de Tucumán por la Copa Argentina? Y una nueva obra que se realizó en el Estadio Monumental. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de Maxi Salas. Sé que muchos de mis últimos videos he iniciado hablando de la actualidad del jugador de Racing, pero por lo pronto es muy importante saber cuándo se va a sumar a River, porque ya está todo arreglado con el futbolista y lo único que falta por resolver es de qué manera el millonario va a terminar abonando el pago a la academia para hacerse con los servicios del jugador. Después, en otros videos seguramente nos meteremos más adentro de si es correcto lo que está pagando River, de si es un número elevado, de si es el futbolista adecuado para resolver las cuestiones y los problemas ofensivos que ha tenido el elenco de Núñez en el último tiempo. Pero por lo pronto ahora me voy a dedicar a dar información en relación a cómo se encuentra la negociación por este jugador en cuestión. River está interesado en Maxi Salas ya desde hace bastante tiempo, inclusive antes de que se subiera al avión para viajar al Supermundial de Clubes a los Estados Unidos. Marcelo Gallardo había entablado dos charlas con el futbolista en cuestión. En la primera de ellas le había comunicado el interés, mientras que en la segunda prácticamente le dijo que lo quería formando parte del plantel. Después, en los Estados Unidos, hubo un tercer llamado telefónico entre el muñeco y el futbolista luego de lo que fue la lesión de Sebastián Driussi, donde prácticamente Gallardo le decía que iban a hacer uso de la cláusula en caso de que no se pudiera negociar con Racing. La academia siempre se mostró distante a la hora de entablar charlas con River, básicamente por dos motivos. Primero de todo, porque no querían venderle un jugador de manera directa a un rival competitivo en lo que respecta a la lucha por la Copa Libertadores y obviamente también en los distintos torneos domésticos. Y segundo, porque estaban en plena charlas de renovación de contrato con el futbolista. Estas charlas han quedado un poco en el olvido y de hecho han sido descartadas por el jugador en el último tiempo, y por eso mismo la posibilidad de que llegase a River ahora es más fuerte que nunca. Pero hay que terminar de cerrar absolutamente todo. Hay dos alternativas que hacen que Salas pueda llegar a River. La primera es que el más grande haga directamente uso de la cláusula. El precio es de 8 millones de euros. River se tendría que hacer cargo de los impuestos y de todas las cuestiones extra. Es cierto que con la nueva disposición que sacó la AFA hace un par de días, ahora la cuestión impositiva no es tan alta, porque anteriormente River iba a tener que abonar alrededor de 11 millones de euros para completar los 8. Después esos 8 son los que le quedarían limpios a Racing. Y ahora serían alrededor de 9, teniendo en cuenta que del 13% bajó al 5% la cantidad de impuestos que debe pagar un equipo a la hora de abonar el monto total de la cláusula de rescisión. Y la otra alternativa era que River ofreciera un poco más del dinero de la cláusula y de esa manera no se rompiera este pacto de caballeros que hay entre los distintos directivos del fútbol argentino, en los cuales ellos mismos se pusieron de acuerdo para no hacer uso de las cláusulas por los distintos jugadores del fútbol de nuestro país, algo que podría romperse con el caso de Maxi Salas en caso de que obviamente River haga uso de la misma. Así que veremos cómo se termina decantando esta negociación. En el final de esta semana ya habrá una resolución definitiva.
Y River se comunicó ya de manera directa con la dirigencia del Colo-Colo, no le hizo ninguna oferta todavía por Lucas Cepeda, el atacante chileno de 22 años, por el cual está interesado el conjunto de Núñez, pero lo que sí saben ya de manera fehaciente es que el conjunto trasandino no tiene ningún inconveniente en vender a Cepeda a un equipo argentino. Siempre hago esta aclaración porque normalmente la mayoría de los clubes de Sudamérica a sus mejores futbolistas y a sus futuras joyas suelen querer venderlas al fútbol europeo, sabiendo que es probable que los equipos de Europa ofrezcan una mayor oferta. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta que se llevó River para contratar a Cepeda fue más que positiva, si bien hay una cuestión que tiene que ver con que Colo-Colo quiere quedarse con un porcentaje del pase. En un inicio, desde el lado de la dirigencia del más grande, se imaginaban que iban a tener que poner alrededor de 7 millones de dólares para comprar la totalidad de la ficha del jugador. Como Colo-Colo solo quiere vender el 50% del pase, lo que tendría que hacer River es poner entre 3 y 4 millones de la moneda estadounidense y obviamente dejarle al conjunto chileno ese porcentaje de las fichas que desean, en caso de que posteriormente a esta transferencia a River haya otra en el futuro, si es que se va hacia el viejo continente. Algo parecido a lo que sucedió a mediados del 2022 con Pablo Solari, cuando River abonó 5 millones de dólares por el 60% del pase. El inconveniente en el caso de Cepeda pasa porque River hoy tiene el cupo de extranjeros totalmente lleno. Sin embargo, lo más seguro es que sea liberado en el corto plazo, porque de los 6 futbolistas que ocupan cupo en River, solo uno es utilizado por un jugador que Gallardo mantiene de manera activa en el plantel, que es Kevin Castaño. Después podemos considerar a Borja, teniendo en cuenta que el muñeco lo ha utilizado, pero se va a ir en este o a finales de año. Pero después, Gonzalo Tapia llegó como refuerzo a principios de este 2025 y el muñeco prácticamente no lo ha utilizado. Matías Rojas, prácticamente lo mismo, más allá de que el motivo sea distinto. Rojas no ha jugado porque sufrió 3 lesiones musculares, Tapia no ha jugado porque su rendimiento ha sido malo. Después tenemos a Adam Vareiro, que volvió de su cesión desde el Al Rayyan de Qatar, por lo que ocupa cupo de extranjero. Y por último tenemos a Sebastián Boselli, que está cedido en Estudiantes de La Plata. Y como cuando prestás a un jugador a otro equipo del fútbol argentino no dejas de liberar cupo, también ocupa lugar en esta lista de jugadores nacidos fuera de la Argentina, por los cuales hoy River tiene que tener un máximo sí o sí de 6. Así que deberá liberar alguno de estos cupos si es que quiere contratar a Cepeda. Después, el dinero no sería un mayor problema. Sin ningún inconveniente, el equipo de Núñez puede poner entre 3 y 4 millones de dólares para hacerse con una parte importante de la ficha del jugador. Y por el futbolista que River consultó hace tan solo un par de días, y la respuesta lamentablemente que recibió, no puntualmente del equipo dueño de su pase, sino del entorno del futbolista, es Enzo Barrenechea, jugador de tan solo 23 años que se desempeña como mediocampista central y que ya ha sido convocado 3 veces para formar parte de la selección argentina por Lionel Scaloni. Es cierto que todavía no ha debutado con la mayor, pero ha formado parte de las últimas 3 delegaciones y el entrenador del albiceleste lo tiene en cuenta para futuras citaciones. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Barrenechea? Obviamente el objetivo de River es contratar un volante defensivo, teniendo en cuenta que Enzo Pérez y Craneviter acaban contratos a finales del 2025 y lo más seguro es que ninguno de los dos continúe. El millonario ya tiene que tener un reemplazo. La idea del muñeco es no esperar hasta finales de año. Si bien es cierto que Enzo Pérez va a seguir jugando y seguramente sea el titular, hay un objetivo claro de traer ya un jugador con características similares para que de a poco pueda adueñarse del centro del campo de juego del conjunto de Núñez. ¿Cuál es la respuesta que recibieron por parte del entorno de Enzo Barrenechea? Que quieren esperar que el mercado de pases europeo avance para saber si puede aparecer alguna oferta a Europa. Por lo pronto, el último año jugó cedido en el Valencia y de los 38 encuentros de la Liga Española fue titular en 33, para que se den cuenta que tuvo muchísima continuidad y tuvo mucha regularidad y cumplió básicamente con el objetivo, porque el Valencia no es el dueño del pase del jugador, es el Aston Villa de Inglaterra, que lo cedió por una temporada completa al conjunto español. La idea del conjunto inglés todavía no está clara, no se han decidido si en definitiva lo van a mantener en la plantilla o si lo vuelven a mandar a préstamo. Hay muchas probabilidades de que se dé esto segundo y en principio el conjunto británico no tendría inconveniente de cederlo a River. Sin embargo, como mencioné recién, la idea del jugador y de su representante sería otra. Más allá de que con el correr de los días y el avance del mercado, si no reciben una propuesta firme, porque la idea de Barrenechea es jugar en un equipo medianamente importante de Europa,
Ahí sí podrían evaluar el hecho de jugar en el fútbol argentino por primera vez y ponerse el manto sagrado. Sin embargo, esto será recién a principios del mes de agosto, dentro de un mes, cuando vean si tienen o no propuestas y ofertas interesantes sobre la mesa. Y como dije antes, la idea de River es cerrar los refuerzos antes del 13 de julio, que es cuando se va a dar el retorno futbolístico del más grande ante Platense en el Estadio Monumental. Y otro de los jugadores por el cual consultó River es nada más y nada menos que uno de los mejores futbolistas hoy por hoy de Argentina, Santiago Ascasíbar, mediocampista de Estudiantes de La Plata. Es uno de los jugadores que obviamente aparecen en la carpeta de Gallardo, y algo totalmente lógico teniendo en cuenta que es un futbolista súper polifuncional en el centro del campo de juego, que se acopla muy bien para jugar tanto como volante defensivo y también como volante interno con muchísima llegada al área. Básicamente podría formar un tándem de mediocampista central junto con Kevin Castaño sin necesidad de que River juegue con un volante ofensivo que esté totalmente abocado a la marca. Sin embargo, obviamente, ¿cuál fue la respuesta que recibieron del conjunto platense? Que al fútbol argentino no lo transfieren, y mucho menos aún a un rival directo en lo que respecta a la posibilidad de luchar por la Copa Libertadores. Recordemos que el Pincharrata continúa en el máximo torneo internacional a nivel clubes, estará jugando en los octavos de final frente a Cerro Porteño de Paraguay. Es verdad que no está del mismo lado de la llave de River, únicamente podrían verse las caras en una hipotética final, pero aún así Estudiantes no tiene muchas ganas de transferirle un jugador de manera directa al más grande. Y uno podría pensar, según lo que mencioné ya en este video, ¿y no podría River poner un porcentaje del pase de Sebastián Boselli en la negociación por Ascasíbar y que de esa manera pueda esto facilitar su llegada a River? Acá el inconveniente pasa porque Estudiantes no tiene ninguna intención, primero, de transferirlo al conjunto de Núñez, y porque el jugador, más allá de que no tendría problemas de venir a River, no va a hacer presión para jugar en el elenco más grande del fútbol argentino. Ascasíbar es muy agradecido a Estudiantes y por eso mismo únicamente sería traspasado al Millonario si es que los clubes llegan a un entendimiento, y es muy difícil llegar a un entendimiento cuando uno de los equipos no tiene prácticamente intenciones de transferir al jugador. Aún así, desde el lado de River esperarán un poco hasta que avance el mercado y podrían llegar a hacer una oferta formal. Enviarían una propuesta de entre 7 y 8 millones de dólares para ver si eso ablanda un poco el pensamiento de los directivos de Estudiantes, y de esa manera al menos aceptan negociar a Ascasíbar. Después vemos en qué condiciones y si a River obviamente en un futuro le conviene. También pueden aparecer otras alternativas. Si River ya tendría el sí de Barrenechea, por ejemplo, quizás no irían por Ascasíbar, más allá de que no son jugadores similares. Así que veremos qué es lo que sucede con el correr del mercado. River, ya lo he mencionado en este video, quiere cerrar los refuerzos cuanto antes. Y vamos ahora a hablar del caso de Federico Gattoni, que es un tanto extraño hasta la fecha. Por lo pronto su cesión terminaba ayer el 30 de julio, sin embargo hay algunas versiones que dicen que como River puede extender el préstamo hasta finales del 2025 sin necesidad de consultarle al Sevilla, podría llegar a jugar estos próximos 6 meses en el elenco de Núñez. Jugar es una manera de decir, podría formar parte de la plantilla y de esa manera Gallardo se quedaría con los 6 defensores centrales que hoy forman parte del plantel, es decir, Pesela, Martínez Cuarta, Paulo Díaz, González Pires, Gattoni y Lautaro Rivero. Es cierto que ya a partir del año que viene no se podría renovar automáticamente el préstamo del futbolista, pero es bastante extraña la situación de Gattoni, teniendo en cuenta que no ha jugado prácticamente, solo fue titular en un partido durante este 2025, fue en los 32avos de final de la Copa Argentina cuando River enfrentó a Ciudad Bolívar, y hasta parecería raro de parte del propio jugador, porque en el mes de enero era entendible que el futbolista no pudiera partir nuevamente hacia Europa porque la cesión se hizo por un año y River tenía que abonarle un extra al Sevilla si es que quería interrumpir el préstamo con antelación. Entonces era lógico que se quedara en River por lo menos hasta mediados de este 2025. Ahora, ayer terminó la primera parte del préstamo, es decir, el primer año, y lo lógico es que regrese al fútbol europeo. De hecho, no habría ningún inconveniente en que lo haga desde el punto de vista económico, porque River tiene que hacerse cargo igual
de la cesión de los 800.000 euros que se pagaron por él. Es cierto que esto no fue decisión del muñeco, porque cuando llegó como refuerzo el DT en ese momento era Martín de Michelis, pero ahora si verdaderamente continúa por los próximos 6 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de este 2025, sí sería decisión del entrenador. Es cierto que River no tiene que pagar un extra, son esos 800.000 euros los que se abonarán por un año o por 18 meses, pero por lo pronto le estarías quitando el lugar quizás a un juvenil, porque yo creo que Lautaro Rivero volvió a River para pelear ese lugar de cuarto, quinto central. Sabíamos que no va a ser titular, pero el mismo caso es para Gattoni y River estaría todavía manteniendo un contrato importante. Desde el punto de vista de lo salarial, sí sería algo bastante negativo para River, porque si se queda en River 6 meses más, obviamente se va a tener que hacer cargo el conjunto de Núñez del contrato de Gattoni. Así que veremos qué es lo que se termina resolviendo. Todavía no hay ninguna información oficial ni ningún parte que haya enviado el club para saber si Gattoni va o no a seguir con la camiseta de River, pero los rumores ahora son que podría llegar a continuar hasta finales de este 2025. Y recién mencioné que el último partido que jugó Gattoni, el único básicamente en este semestre con River, fue por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Ciudad Bolívar. El más grande tiene rival ya para los 16avos de final, es San Martín de Tucumán, y aún sin fecha confirmada, el partido entre el más grande y uno de los animadores de la Primera Nacional se disputará sí o sí durante el mes de julio, teniendo en cuenta que la AFA obligará a todos los equipos a jugar sus respectivos cotejos de esta fase antes de que finalice este presente mes. Probablemente, y ante la falta de indicios concretos, las fechas más posibles sean el 23 y el 30 de julio. Según trascendió en los pasillos de la AFA, el encuentro se jugaría un miércoles para evitar complicaciones con el calendario del torneo clausura, que tendrá escaso margen por la disputa de la Conmebol Libertadores y obviamente también esta etapa final de Copa Argentina. En cuanto a la sede del encuentro, obviamente como River se va a estar enfrentando a un equipo del interior del país, los estadios que pican en punta son algunos que están lejos en Buenos Aires, y los principales serían el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sedes habituales del Millonario en esta clase de competencia. Frente a Ciudad Bolívar, en la primera parte del año y en el inicio de este torneo, se jugó en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Y ya tiene posible e hipotético rival River si es que obviamente avanza y elimina a San Martín de Tucumán. Unión de Santa Fe eliminó a Rosario Central. El encuentro terminó igualado 1-1, pero el Tatengue se clasificó a la próxima ronda a través desde los 12 pases. Es decir, si River elimina a San Martín de Tucumán, enfrentará a Unión y muy probablemente el cotejo por octavo de final se lleve a cabo en la última semana del mes de agosto, otra vez en un encuentro en el interior del país, en una sede que va a estar ubicada seguro en el norte de la Argentina, teniendo en cuenta que Unión es un equipo santafesino. Esta ronda ante San Martín de Tucumán será importante y River no tiene que subestimar absolutamente nada este partido, porque recordemos que el año pasado River quedó eliminado en esta instancia frente a Temperley por penales en los 16avos de final. Es verdad que en ese entonces el entrenador era Martín de Michelis, pero ahora con Gallardo tampoco puede dejar de lado esto, porque son 5 partidos para salir campeón y 5 partidos para clasificarte de manera directa a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2026. Si bien River todavía tiene muchas aristas para clasificarse al máximo torneo internacional a nivel clubes que se va a estar jugando el año que viene, es muy pero muy importante dar la cara en este torneo, ya que el Millonario lo ganó en 3 oportunidades y podría estar buscando el tetracampeonato. Y mientras el plantel estuvo en los Estados Unidos, hubo algunas pequeñas refacciones que se llevaron a cabo en el Estadio Monumental. A la espera de la vuelta del público al estadio más lindo de toda Sudamérica, se llevaron a cabo unas sutiles reformas en las tribunas del estadio que pedían disposición ya de la Conmebol y posteriormente de la FIFA para posteriores encuentros. La última presentación en casa fue hace poco más de un mes, en el empate 1-1 frente a Universitario, más precisamente el 27 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hubo un Mundial de Clubes mediante y River retornará a su casa a mediados de este mes de julio. La fecha que todavía tiene que confirmarse sería el domingo 13, más precisamente contra Platense, último campeón del torneo Apertura del fútbol argentino, en un horario más temprano que tarde seguramente. Para eso y para que la gente estuviera
lo más cómoda posible en el regreso al Monumental, desde el club hicieron algunos ajustes en las tribunas del estadio. Para cumplir con ciertas disposiciones de la seguridad, se están colocando barandas en los pasillos de las tribunas altas del Estadio Monumental, es decir, en las 4 tribunas superiores, Centenario Alta, Sigurí Alta, Belgrano Alta y San Martín Alta, se colocaron estas barandas que no estaban en el último cotejo. También hubo un par de recitales, tanto de las bandas argentinas Arba como de Los Piojos, y hubo que esperar hasta que finalizaran absolutamente todos estos espectáculos para iniciar con esto. Sin embargo, son reformas muy pero muy pequeñas en relación a que en tan solo 2 días terminaron absolutamente de hacer todo. Después obviamente también hubo algunas refacciones estéticas, pero nada importante. Días atrás la Liga Profesional del Fútbol Argentino publicó un video resaltando las mejoras realizadas por el club. Básicamente dijeron que ha impulsado una serie de obras que demuestran su compromiso con la modernización en todos sus ámbitos, tanto deportivos como educativos e institucionales. Otro punto a tener en cuenta que no tiene que ver con remodelaciones es que ayer, lunes 30 de junio, finalizó la renovación de Tu Lugar en el Monumental, y a partir de mañana, miércoles 2 de julio, se podrá realizar una venta del remanente de ubicaciones para quienes hoy no cuentan con el abono. Recordemos que tener Tu Lugar en el Monumental te asegura estar presente en todos los partidos que River juegue en condición de local por el torneo clausura, y además tenés prioridad para sacar localidades en los cotejos a nivel internacional, sabiendo que River jugará al menos un total de 7 partidos como local por el torneo doméstico, 1 contra Libertad por Libertadores, y además hay que tener en cuenta que si River termina en una buena ubicación en la primera instancia, los octavos, cuartos y semifinal de la Liga Profesional también los disputará en casa. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, claramente hoy por hoy la prioridad es mejorar el plantel en lo que respecta al mercado de pases. Todavía, si bien los nombres que se mencionan son positivos en algunos de los casos, no ha aparecido esa estrella que el hincha de River quiere sí o sí, porque si bien es cierto que hay muchos futbolistas que no deberían llegar con tanto renombre y deberían convertirse en jugadores importantes una vez se pongan al 100% la casaca del millonario, se necesitan ya de por sí aquellos futbolistas que hagan la diferencia desde un principio, y todavía esos jugadores no se han mencionado, o por lo menos no están tan cerca de llegar y ponerse el manto sagrado. Lo de Maxi Sala se resolverá en estas horas, lo de Barrenechea y Ascasíbar por ahora se encuentra un tanto lejano, lo de Cepeda podría no llegar a resolverse pronto, pero sí podría haber novedades en el transcurso del final de esta semana. Gattoni se terminará de definir en estas horas si continúa en River hasta fin de año o si se vuelve a Sevilla. El partido contra San Martín de Tucumán se jugará a finales del mes de julio por los 16avos de final de la Copa Argentina, y está todo listo en cuanto a las obras en el Estadio Monumental para que el hincha regrese el 13 de junio en el duelo contra Platense. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.